Bueno, muy bien. Vamos a iniciar la explicación de lo que son las redes inalámbricas en esta sesión. Eh, Conceptos inicialmente. Bien. Bueno, las redes inalámbricas traen una cantidad de ventajas, de beneficios, ¿sí? Y digamos de características que las hacen, digamos, un poco más versátiles que las redes cableadas, ¿sí? Nos traen un montón de características importantes que no traen por defecto esas redes cableadas. Entre ellas que una de las principales características que tienen las redes inalámbricas es el tema de la movilidad, ¿sí? Que permite que las personas que están conectadas a estas redes se estén moviendo, ¿sí? Y que no tengan que estar atados a un cable. Entonces, digamos que ese es uno de los principales beneficios de muchas redes inalámbricas, pues de acuerdo al tipo de red inalámbrica usted se podría mover más o menos. ¿Sí? Si estás conectado por Bluetooth, pues el rango es más corto. Si empezamos a hacerlo ya por Wi-Fi, es más. ¿Sí? Pero si vamos a otras tecnologías como las tecnologías celular, entonces ya nos podemos mover mucho más. Bien, esto mejora la productividad, esto mejora eh, el rendimiento, ¿sí? La calidad de la comunicación, pues lo que es la expectativa y la experiencia de los usuarios. Aquí se ve algo que se conoce como roaming, ¿sí? Y ese roaming permite que usted se esté moviendo y saltando entre diferentes puntos de conexión, diferentes antenas. Entonces todo esto son características de las redes inalámbricas. Las redes inalámbricas de todas maneras traen unas pequeñas consecuencias, algunas debilidades. Sin embargo, en la actualidad ya dejan de ser eh, debilidades o desventajas porque se ha trabajado mucho para que se corrijan esos puntos. ¿Y qué puntos son? Se refiere o nos referimos a lo que es la seguridad. ¿Ya? La seguridad en las redes inalámbricas ha venido siendo un problema desde hace mucho tiempo, porque las redes inalámbricas existen desde hace mucho tiempo, solo que se le ha masificado su utilidad, su uso últimamente porque se han mejorado varias características. Entonces, la seguridad, de hecho, las redes, por el hecho de ser inalámbricas, ¿sí? No tener que necesitar cables para conectarnos, ya son un medio compartido, ¿sí? Entonces eso ya empieza a hacer que la seguridad tenga un reto ahí importante. ¿Listo? Cualquier persona que se acerque al rango ya no necesita los cables y ya podría empezar a tratar de conectarse. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la velocidad de transmisión, ¿sí? De lo que son los anchos de banda. Eh, en este caso, las redes inalámbricas anteriormente no ofrecían un buen ancho de banda, una muy buena velocidad de comunicación, pero hoy en día sí, incluso superando las velocidades que se utilizan por algunos medios de cobre. Eso lo vamos a ir viendo más al detalle, pero entonces quería pues como hablarle de los beneficios y de las desventajas que tienen las redes inalámbricas. Eso entonces se incrementa la flexibilidad, la productividad, reduce costos. ¿Sí? Alguien dice, no, ¿cómo así? Pues más económico a veces algo cableado que algo inalámbrico. Depende, depende, porque de todas maneras aquí estamos hablando de que si usted en un área remota, suponga por allá en la selva o en el desierto, tienes una empresa que no necesitas conectarla a internet, ¿cómo lo vas a hacer? No sería fácil o no sería casi posible llevar cables hasta allá, ¿sí? Por esa razón, esa empresa se debería conectar lo más probable por una conexión satelital, ¿listo? Que ni siquiera entraría señal de celular. Entonces, por internet satelital sería, y ahí ya habría una reducción de costos. También para áreas rurales. Bueno, y tiene la capacidad de crecer y adaptarse a los nuevos requerimientos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son algunos ejemplos de tecnologías inalámbricas?
Entonces vamos a hablar de varias, entre ellas por su alcance las podemos empezar a definir, como las WPAN, ¿sí? Las WPAN son las Personal Area Network, es decir, las redes personales de área personal inalámbricas, las WLAN, que es donde entra todo lo que es Wi-Fi. Bien, aquí por ejemplo Bluetooth, las personales son Bluetooth o alguna tecnología que tenga un rango corto y que se pueda crear una pequeña red de escritorio, de oficina, la red que utilice una persona entre su celular, su reloj, su computador. Ya, las redes inalámbricas a nivel LAN, entonces ya las redes que llamamos 802.11, que son Wi-Fi principalmente, las W1, entonces ya serían las que son de área extensa, ¿sí? Estamos hablando ya de las WAN con tecnologías, por ejemplo, celular. Listo, incluso aquí también podría entrar la tecnología WiMAX. Ahorita hablaremos un poco más de estas. Viene luego el Bluetooth. Bueno, realmente este es un ejemplo de la WPAN. Listo, así como este Wi-Fi es un ejemplo de la WLAN. Simplemente acá explicando un poco cuál es el estándar que utiliza el Bluetooth, que es el 802.15. Y Wi-Fi, que Wi-Fi realmente el nombre técnico o el nombre de la tecnología inalámbrica es 802.11. Ese es el estándar con el cual definimos o debemos definir una red LAN inalámbrica que utiliza lo que llamamos Wi-Fi. La tecnología inalámbrica, muchachos, Wi-Fi, que llamamos las redes, una red de ese alcance, que normalmente tenemos en nuestra casa, como tal, no, inicialmente no era una tecnología, ¿sí? Técnicamente hablando de forma exacta, el Wi-Fi surgió como una entidad de certificación, ¿sí? Como una certificación de qué, de que los aparatos, los dispositivos que cumplían con el 802.11 eran interoperables, ¿sí? Es decir, un dispositivo que podía comunicarse con otros a través del estándar 802.11, entonces cumplía con esa certificación y se le marcaba con el loguito de Wi-Fi. ¿Listo? Entonces así surgió, no como tal como tecnología, sino como una certificación. A partir de ahí eso se fue masificando mucho y finalmente pues ya casi que la conocemos como una tecnología, ¿cierto? La tecnología inalámbrica. Pero bueno, básicamente eso es lo que tenemos. El estándar técnicamente debemos decir que es el 802.11 y triple 802.11. Tenemos entonces acá la que les acabo de mencionar, que es la WiMAX, una tecnología de área amplia o metropolitana, ¿listo? Que está estipulada por el protocolo IEEE 802.16. Es una tecnología que ya tiene su tiempo, no es que sea nueva, es una tecnología que se utiliza o más se utilizaba para las conexiones de área metropolitana. En lo que es en Antioquia, en Medellín, no fue una tecnología muy acogida. ¿Por qué razón? Por la topografía que se maneja acá, ¿sí? Tenemos muchos valles, muchas montañas, entonces esta tecnología que requiere de línea de vista, ¿sí? Es decir, que existan antenas y se puedan ver entre ellas, entonces no era la mejor. Para, para el momento que se empezó a desplegar, entonces fue siendo reemplazada realmente por otras tecnologías de banda ancha cableadas, como el XDSL o el cable modem. En otras partes, donde en el sur del país o en otros países se utiliza y tiene muy buenos rendimientos. Bueno, también la tecnología celular sigue siendo la principal de conexiones a nivel WAN, ¿sí? Y que nos permite pues una movilidad muy completa. Tenemos desde las 2, 3, 4G, 5G en este momento, ¿sí? Y en desarrollo la 6G. Y tenemos la tecnología satelital, también banda ancha, que la hemos mencionado,
para llegar a sitios remotos, lugares remotos, el campo, el desierto, ¿sí? Eh, los barcos, aviones pueden utilizar esta tecnología. Entonces ahí tenemos como un resumen de la cantidad de tecnologías a nivel inalámbrico y que se clasifican como por su alcance. Ya podríamos entrar a especificar muchas más nuevas que han salido. Por ejemplo, en WPAN se han desarrollado, además de Bluetooth, una que se llama Zigbee, ¿sí? Que se utiliza mucho en temas de control y de IoT. El, el NFC también, que es el que vemos mucho en las tarjetas de débito o crédito. Bueno, hay varios tipos de tecnologías de este alcance. Bueno, dentro de las bases de la comunicación inalámbrica, debemos tener claro que existe el espectro electromagnético, ¿sí? Todo este espectro electromagnético ya, nos habla de las frecuencias, ¿sí? Y de las longitudes de onda que existen y que se pueden transmitir entre dos puntos. Entonces, ahí las ondas que tenemos por este lado, ¿sí? Tienen una frecuencia muy baja y una longitud de onda muy alta, ¿sí? Mientras va pasando hacia este extremo, hacia el lado derecho, la frecuencia va aumentando y la longitud de onda va disminuyendo, ¿sí? Entonces esas ondas se van a empezar a ver más o menos como algo como así, ¿sí? Hasta que eso se vuelve, listo, repetitivo. En este punto, prácticamente en las primeras, existe un espacio que vamos a llamar el espacio, el espectro radioeléctrico, ¿sí? Este es el espacio, eh, el espectro electromagnético todo, pero dentro de ese espectro electromagnético hay un espaciocito que se llama el radioeléctrico. El electromagnético, como les digo, va por acá desde estas señales que se utilizan también para energía, baja energía, incluso algo de telefonía, hasta los rayos cósmicos, ¿sí? Ya estos muy dañinos, los rayos gamma, los rayos cósmicos, muy dañinos para la salud humana, incluso hasta los rayos X, ¿ya? Pero esta parte de acá, en teoría, no es dañina para los humanos, depende de los tiempos de exposición, sí, de las potencias que se manejen. Entonces, esta parte se utiliza para todas las comunicaciones, en la parte inalámbrica. Entonces acá tenemos todas las comunicaciones, desde la radio convencional, ¿sí? Hasta las tecnologías de transmisión de banda ancha e internet que hoy tenemos, pasando por la televisión, por las comunicaciones entre barcos, aviones, listo. Entonces estamos en un rango más o menos aproximado entre los 3 kHz y los 300 GHz. Bien, por acá a ustedes de pronto les puede sonar algunas de estas. No sé si alguno ha visto por allá radios de los viejitos, de pronto de los padres o de los abuelos, unos radios que traían unas frecuencias adicionales a AM, FM, ¿sí? Donde aparecían BLF, ¿sí? LF, y esas frecuencias permiten transmitir algunas emisoras, ¿ya? Por acá tenemos las comunicaciones de televisión, entre estas, las VHF y UHF. Bien. Y por acá tenemos pues como esas transmisiones también de lo que es el Wi-Fi de hoy en día, donde están los 2.5 GHz y los 5 GHz, principalmente por estos lados. Bueno, eh, los estándares que tenemos a nivel de WLAN, ¿sí? WLAN, porque es donde se centra el alcance de este curso, es el 802.11, ¿sí? Inicialmente, y de ahí empezaron a derivarse una cantidad de mejoras en el 802.11. Esas mejoras entonces trajeron cambios consigo como la velocidad,
como la frecuencia, ¿sí? Y bueno, el tema de la compatibilidad entre ellas. Entonces, principalmente aquí, ¿cuáles tenemos? Pues tenemos, digamos que estos casi no se utilizaron poco en su momento, pero uno de los que duró más en la implementación fue el 802.11G, ¿ya? Que trabajaba a 54 megabits por segundo en una frecuencia de 2.4 GHz. Digamos que aquí vienen algunas características diferentes a los del anterior. Por ejemplo, el 802.11 solito era solamente 2 megas, luego salió el 802.11A con 54 megabits por segundo, pero en una frecuencia de 5 GHz, una frecuencia que no era muy comercial y no tenía demasiado alcance. Luego vuelve y sale en la 2.4, pero ya tienen que sacrificar aquí la velocidad de acuerdo a las modulaciones que utilizan. Cuando sale el 802.11G mejora tanto la velocidad y vuelve a trabajar en 2.4 GHz. Entonces era muy estable. Luego viene un salto grande que es la N, 802.11N, donde nos da una velocidad teórica de 600 megabits por segundo. Mire, casi 10 veces, bueno, alrededor, tal vez un poco más de 10 veces lo que tenía la tecnología anterior. Y opera todavía, porque todavía existe, en 2.4 y 5 GHz. Entonces ya traía compatibilidad con las anteriores que trabajaran en esas dos frecuencias. Listo. La compatibilidad la da o se basa en las frecuencias. Luego sale la 802.11AC, que hoy en día la mayoría de los equipos están en esta, bueno, y en la N. ¿sí? La mayoría de los dispositivos están en estas tecnologías. Una tecnología que nos da velocidades ya teóricas hasta de 1.3 gigabits, es decir, 1300 megabits por segundo. Si ustedes se fijan, esto ya es mucho más que lo que ofrece un cable UTP. Bueno, depende del cable UTP. Hay cables UTP que nos dan hasta 100 megabits por segundo, entonces ya era superada por esta. Pero los que nos dan hasta 1 gigabit por segundo, entonces ya es superada por este. Bien. Trabaja en los rangos de 5 GHz. Bueno, también existe la de 2.4 para este caso. Y tiene compatibilidad también con las anteriores. Y existe, en la actualidad ya se ha desarrollado la 802.11AX. Bueno, AD es una variedad, pero AX es el nombre de las últimas tecnologías que se conoce también hoy en día como Wi-Fi 6. Listo, Wi-Fi 6. Y digamos que es como todo ese complemento incluso para los nuevos desafíos que trae el 5G en su área. Pues el 5G no es Wi-Fi, pero digamos que es como esa comparativa que tenemos. Y sube hasta 7 gigabits por segundo. Listo. Con una banda de frecuencias adicional que es de 60 gigahertz. Bien, entonces ahí tenemos las velocidades, las frecuencias de los desarrollos hasta el momento de 802.11. Bien, digamos que esto todavía no se ha desplegado mucho, pero ya existe. Acá está algo de lo que les mencionaba ahorita, la certificación Wi-Fi, que es una, digamos que de aquí se desprenden varios elementos, varios productos y digamos algunos subprotocolos y tecnologías que operan con 802.11 y con Wi-Fi. Estamos hablando de que en esta certificación, bueno, están todos los estándares que hablamos ahorita, ¿sí? Está algo que se llama el 802.11i, que es la forma de brindar una autenticación completa utilizando WPA2. ¿sí? Es un protocolo, como dice aquí, protocolo de autenticación extensible, EAP, y permite que exista una autenticación en los dispositivos que se conectan de forma inalámbrica a través de algunos protocolos, por ejemplo, el protocolo Radius en una empresa. Bien, tenemos que existía inicialmente y todavía existe un protocolo para la seguridad web, luego salió WPA, luego WPA2
Incluso ya existe el WPA3. Más adelante, en la próxima parte de la explicación, vamos a explicar esa parte de la autenticación y de la seguridad en 802.11. Bueno, hay algo que se llama el Wi-Fi Protect, ¿sí? WPS. ¿Esto qué es? Esto es una forma de acelerar y de simplificar el proceso de autenticación y de asociación de equipos a una red inalámbrica. Muchos access point, ¿sí?, y equipos traen un botoncito, un pulsador, un botoncito que lo presionamos y en ese momento se activa una función donde se abre la conexión para otros equipos clientes, por ejemplo. Entonces, si se presiona el botón en el módem inalámbrico, ese módem inalámbrico lo que hace es que está abriendo la oportunidad, la puerta, para que alguien con un equipo, un celular que se quiera conectar a esa red, lo pueda hacer, ¿sí? Pero ese alguien en ese celular también tiene que contar con esta tecnología, con WPS. Activa esa tecnología, ¿sí?, o ese botón, y por un rango de un periodo corto, que puede estar entre 1 o 2 minutos, se abre esa conexión y ese equipo se puede conectar a la red inalámbrica sin necesidad de digitar claves. Bueno, el Wi-Fi Direct, un tipo de conexión red ad hoc entre dos equipos o más, ¿sí? Podríamos conectar, por ejemplo, dos celulares. La mayoría de los celulares hoy en día traen esto, el Wi-Fi Direct, que es la forma de crear una red inalámbrica tipo Wi-Fi entre dos equipos, dos celulares, ¿sí? No es la zona de cobertura que se activa, no es esa, no es diferente. Esa la vamos a mencionar ahorita. Pero sí es la forma de conectar dos dispositivos de forma inalámbrica y compartir archivos entre ellos. Bueno, Wi-Fi Passpoint es una forma de la característica que permite que los equipos puedan conectarse entre ellos y hacia la red inalámbrica, por ejemplo, hacia los access point, minimizando o simplificando el proceso de autenticación, ¿sí? Entonces, de hecho, es por esa razón que se puede mover un dispositivo por todo un campus, por ejemplo, por la universidad, conectándose a un access point, luego se mueve, la persona sigue caminando, se conecta a otro access point, ¿sí? Digamos que esto es parecido a lo que se conoce como el roaming en tecnología celular, cuando pasamos de antena y antena. El Wi-Fi Miracast son características que traen ya los dispositivos, por ejemplo, la misma conexión, o esto se ve mucho con la parte de video, televisores, donde podemos transmitir desde nuestro celular videos, audios, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con multimedia entre equipos, entre diferentes equipos, no solamente hacia una pantalla de televisión, sino hacia otro tipo de dispositivos. Entonces son esa característica, que podemos estar reproduciendo algo en nuestro equipo celular, móvil, y mostrándolo en otras pantallas a la vez. Bueno, para la conexión inalámbrica a nivel tanto físico como lógico, se requieren unas antenas y unas tarjetas de red inalámbrica, ¿sí? Normalmente las antenas y las tarjetas de red inalámbrica vienen integradas, ¿cierto? Entonces podríamos tener antenas como estas, son externas, como esta que son tipo USB, y esas antenitas también pueden ser de las que se conocían como tipo tarjeta de crédito, que a los equipos, a los computadores, no se volvieron a ver, se les agregaba esa tarjeta tipo memoria flash, ¿sí?, expandible, y ya quedaba con su tarjeta inalámbrica. Internamente los dispositivos de red, los dispositivos access point, ¿sí?, los celulares, bueno, todos los dispositivos inalámbricos ya tienen sus tarjetas incorporadas y no serían de esta forma. Pero en un caso de que un computador, por ejemplo, de escritorio, no la traiga, se le puede poner esto. Entonces esto hace las veces de tarjeta de red, pero también de antena. Aquí ponen el clic, ¿sí?,
no como tarjeta de red, pero sí como antenita. Y este clic, muchos saben que nos ha servido para poder tener señal en algún equipo, en un televisor, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, esto simplemente es una forma de extender un poquito la terminal y poder captar la señal inalámbrica que hay en el ambiente. Bueno. Profe, o sea que ese simple clip puede servir como, pues como eso, algo tan simple. O es por el material que tiene, o qué. Sí, vamos a dejar las preguntas para más tardecito, para que terminemos la presentación y ahorita la retomamos. Bueno, en la parte de los dispositivos router, que vamos a llamar ISR, digamos que esto pues es algo que ya hemos explicado en clases anteriores, el home router, aquí lo tenemos como home router, un dispositivo muy utilizado para una vivienda, ¿sí? Para una casa, para una pequeña oficina también. Ese dispositivo, como les digo, se conoce como ISR, es un router integrado de servicios. ¿Listo? También lo llamaríamos multifuncional. ¿Por qué razón? Porque es un equipo que es access point, ¿sí? Es switch, porque tiene puertos cableados, y es router. ¿Ya? Por esa razón es esto. Entonces, si lo tenemos acá, miren, este usuario está conectado de forma inalámbrica, pero podría existir alguien también conectado por cable, ¿ya? Y la parte obviamente hacia internet, hacia afuera, pues también es un cable. Esta, ¿ya? Entonces, acá la funcionalidad de Access Point, por aquí la funcionalidad de Switch, y por aquí, en el momento, el hecho de que podemos conectarlo hacia otras redes, entonces la funcionalidad de router. ¿Ok? Son muy útiles para pequeñas redes, para grandes redes o redes muy extensas no es muy útil. De hecho, para una empresa ya se utiliza los access point independientes de los switches e independientes de los routers, ¿sí? Que son dispositivos mucho más robustos, también mucho más costosos, que pueden con un trabajo de 7 por 24 y de muchos usuarios a la vez. Listo, pero entonces este es unos equipos que pues también trabajan todo el tiempo, pero normalmente es para pequeños, para bajas cargas. Bueno, vamos a hablar un poquito aquí de cuáles son esos dispositivos y dónde serían ubicados. Por ejemplo, aquí tenemos una red cableada, simplemente a la red cableada conectamos un access point, ¿ya? Como estos. Este es el ISR, muy utilizado para, como les digo, para pequeñas redes, y este es un access point ya más industrial, que se utiliza en campus, en universidades, en empresas. Bien, este es el access point. Y acá simplemente pues cómo se replica la señal hacia los portátiles o hacia los dispositivos inalámbricos. Esta gráfica nos muestra dos formas de utilizar esos access points. Una forma es la forma autónoma, ¿sí? que, que tenemos. Tenemos el access point y tenemos los portátiles conectados a ese access point. ¿Listo? Entonces cada access point, cada punto de acceso es configurado, es creado, se le crean los parámetros de red, el SSID, ¿sí? Los canales, todo se configura aquí. En este otro lado ya se llama una conexión basada en controladora, donde además de este lado, de este extremo que teníamos también acá, existe este dispositivo, ¿sí? Una controladora Wi-Fi de Access Point. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para que desde este punto controlemos no solamente este, sino muchos access point que existan. ¿Listo? Estos access point ya no están en modo autónomo, sino que se llaman en modo lightweight. Y aquí entonces estarían conectados ese o varios access point en una topología que es mucho más extensa que esta. Esta es para una red pequeña y aquí ya es un campus más grande, controlado desde este dispositivo. Algunos de los equipos mostrados nuevamente, pues estos para
pequeñas redes tipo Soho, ¿sí? Small Office, Home Office, los equipos para redes un poco más empresariales, más grandes, y equipos ya tipo ISR, pero también para tecnologías más, para empresas un poco más complejas. Es un routercito también con antenas inalámbricas. Son variedades que se ofrecen de acuerdo a lo que se requiera. Ya vamos entrando a la parte final y vamos a explicar estas últimas conceptos. Teniendo claros esos dispositivos que tenemos y, por ejemplo, la conexión en modo autónomo, ¿sí? Podemos conectar así, donde cada dispositivo se conecta y se configura de forma independiente, así como lo estamos explicando. Entonces, si tenemos una red, aquí hay que entrar a configurarlo, crearle todos los parámetros, a este también, ¿ya? Y vamos creando toda una cobertura de red, que no es como lo más óptimo, ¿sí? Acá, en esta parte, se incluye la solución, además de una controladora en la nube, ¿sí? Es decir, la administración de toda la red está, bueno, aquí está, toda la red cableada normal, pero existe una conexión acá hacia una nube, ¿sí? Una plataforma en la nube, la cual accedemos y están la forma de controlar unos access point, que ya obviamente los access point van a estar ubicados en sus puntos normales, cercanos a los usuarios, pero el control de esos access point no los tenemos que ir a hacer en cada equipo, en cada access point. No, ni tampoco en una controladora física, ¿no? Sino que esa plataforma, esa controladora de esos access point está en la nube y me permite conectar y configurar cada uno de esos access point que hay en una red. Digamos que esta es la última tendencia, esto es lo que normalmente ya se tiende a hacer, de tal manera que usted lo administre remotamente y desde cualquier equipo, por acá, un equipo de un administrador entra a la plataforma en la nube y administra todas estas redes, los SSID, las características de seguridad de toda la red inalámbrica. Bien, estos son equipos ya soluciones más empresariales, más robustas para empresas. Esto es una marca que se llama Meraki, adquirida por Cisco. Los Meraki tienen esa característica de conectarse a través de la nube, de ser administrados a través de la nube, digamos que es una de las mejores soluciones para redes inalámbricas hoy en día, ¿sí? Compiten con otras marcas también líderes del mercado. Tenemos acá pues variedad de estos, están además de los Meraki los Ironet, los Cisco Ironet, estos sí son propios de Cisco, tanto para indoor como para outdoor, exteriores. Bueno, y las antenas que se utilizan finalmente en estos equipos son de tres tipos. Las antenas omnidireccionales, que son las que emiten en todas las direcciones, ¿sí? En un rango de 360 grados. Es una antena que nos expande pues la señal hacia en todas direcciones y los dispositivos se pueden conectar. Por ejemplo, las antenas de los celulares, las antenas de los access point que tenemos en la casa, el router de las casas, ¿sí? Son omnidireccionales. Luego vienen las antenas direccionales. Las antenas direccionales son esas antenas tipo parabólicas, ¿sí? Que permiten enviar la señal en una dirección específica. Entonces son las que ubicamos en cierta dirección, en cierto foco, y permiten que la señal se enfoque y se irradie en ese sentido, en esa dirección. Listo. Permiten un alcance mucho mayor que las omnidireccionales, pero en una sola dirección. Y antenas tipo Yagi, bueno, antenas tipo Yagi como las que se utilizaban tradicionalmente para las antenas de radio y de televisión, también funcionando con una recepción más bien direccional. Bueno, con eso terminamos esa parte.